Hola, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, hermanas. Bueno, este en vivo es porque hoy vamos a iniciar con el Comité Linaje Real, a quienes agradezco la invitación. Y es una palabra de Dios que Dios ha puesto en mi corazón, pero estoy segura que todas las que lo vamos a leer, hombres o lo vamos a escuchar, hombres o mujeres, va a ser de bendición porque es palabra de Dios. Quiero dar las gracias también al comité porque me han invitado y pues es un privilegio servir, es un privilegio hablar de la palabra de Dios. Y estoy segura que este tiempo va a ser muy especial como lo han sido los anteriores. Así que, hermana, te invito a que te quedes hasta el final, a que escuchemos este mensaje, esta reflexión que va a ser de bendición a nuestras vidas. Amén. También doy gracias a mi esposo, que siempre he tenido su apoyo. Y pues vamos a iniciar, así que les invito, vamos a levantar una oración para este devocional. Así que decimos: Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy nos permites estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú ya has preparado grandes cosas para nuestras vidas, Señor, que tú has preparado este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre cuidas de tu iglesia, Padre. Gracias porque siempre hay un alimento fresco, Padre, para comer. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que se van a conectar en este día, que lo van a escuchar durante el día o durante la semana, Señor. Sabemos que no soy yo, Señor. Sabemos que es tu Espíritu Santo, que es tu palabra, Señor, la que va a cambiar vidas, Señor, que tu Espíritu Santo es el que va a redarguir nuestros corazones, Señor. Síguenos transformando, Padre Santo. Permítenos que nos vayamos de gloria en gloria, Señor, y que crezcamos en tu presencia, Padre. Gracias por la vida de mis hermanas del Comité Linaje Real, Señor, porque les has dado visión, Padre, les has dado de tu Espíritu Santo, de tu guianza, Señor. Sigue obrando a través de ellas. Gracias, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Bendícelas, bendice sus casas, su familia, y bendice este tiempo, Señor, que sabemos, Señor, que será especial. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén, hermanas. Pues hoy vamos a iniciar con este devocional. Se llama este devocional Un agua diferente. Así que les invito que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 1, no vamos a leer todo el pasaje, pero estoy segura que muchos de nosotros ya hemos escuchado esta historia. Y dice la palabra de Dios así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Amén. Vamos a quedarnos ahí en este texto, y después vamos a seguir hablando de este hermoso pasaje. Amén. Estamos leyendo, hermanos, el pasaje en donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y dice la palabra de Dios que Jesús va saliendo de Judea y tiene que ir a Galilea, pero dice que él decide pasar por Samaria.
Ahora, aquí hay un contexto muy importante, porque históricamente el pueblo judío y el pueblo samaritano, a pesar de tener las mismas raíces, es decir, que ambos eran judíos, pero no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que los samaritanos eran un pueblo que se había mezclado con otros pueblos y no eran 100% puros, por así decirlo. Ya tenían también, aparte de adorar a Dios, pero traían consigo ya otras tradiciones de otros pueblos con los que se habían mezclado. Entonces había mucha fricción entre ambos pueblos, y es por eso que incluso a pesar de que el tramo de Judea a Galilea, el más corto era pasar por Samaria, muchos judíos de hecho lo evitaban y rodeaban y se iban por otro lado, aunque fuera más largo, para evitar pasar por Samaria. Pero dice la palabra de Dios que Jesús, para él era necesario pasar por Samaria. Para el maestro, para el rabí, era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él ya sabía en su omnisciencia lo que iba a acontecer en ese lugar. Amén. Y dice la palabra de Dios que entonces él va a Samaria y llega al pozo de Jacob, más o menos a la hora sexta. La hora sexta es por ahí de las 12 del día, entonces podemos imaginarnos que ha sido un camino largo, un camino extenuante, un camino de mucho, tal vez, calor. Yo creo que, no sé, los que salimos de repente a caminar por salud, pues rara vez salimos a las 12 del día, porque es cuando más sol hay y más se siente el calor, más se siente el cansancio. Y dice la palabra de Dios que Jesús llega al pozo de Jacob como a la hora sexta, como a las 12 del día. Entonces se detiene ahí y entonces vemos que llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Ahora vamos a entrar un poco en contexto de también por qué una mujer llega a estas horas a sacar agua. Muchos decimos, bueno, es que tenía sed. Sí, pero normalmente las mujeres iban en grupos a los pozos a sacar agua, y también iban a una hora pues que no fuera tan pesada físicamente. Entonces iban o en la mañana, donde antes de que se pusiera muy fuerte el calor, o más tarde, cuando ya había bajado un poco el sol. Pero vemos que llega una mujer sola y llega a las 12 del día a sacar agua. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muy probablemente pues era una mujer alejada de la sociedad, porque no va como en este conjunto. Nosotros como mujeres muchas veces somos muy sociables. Las mujeres nos gusta platicar juntas, nos gusta comer juntas, muchas incluso van al baño juntas. Entonces somos por naturaleza las mujeres, a diferencia de los hombres, no que los hombres no sean sociables, pero ellos son un poco más independientes, y a nosotras nos gusta el grupo, nos gusta tener el compañerismo, y eso es parte de quien somos. Amén. Entonces esta mujer, ella va sola a este pozo a buscar agua. Pero qué hermoso, hermana, que ella iba por una necesidad a este pozo, una necesidad física. No sabemos cómo se sentía, podemos saber un poco más adelante de su situación, y ves por eso que estamos llegando a estas conclusiones de que era una mujer tal vez alejada de la sociedad. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo y dice la palabra de Dios que le dice, la mujer se sorprende de que este judío, un rabí, le hable y le diga: dame de beber. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que soy mujer samaritana. Y ella explica, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella se sorprende y dice, ¿cómo este hombre está hablando conmigo, que soy mujer? En ese tiempo las mujeres tenían un valor muy inferior al de los hombres ante la sociedad. Muchas no eran, no sé si eran viudas, si no podían tener hijos, si eran incluso repudiadas por su esposo, eran repudiadas también por la sociedad. Entonces ella se sorprende de ver cómo un judío, un maestro, un rabí, le habla y le dice, dame agua, dame de beber. Y cuando vemos que entonces no era su día a día una cordialidad en esta mujer, sino que empezamos a atar cabos y vemos que era una mujer que también tiene un pasado y un presente en su vida complicado, porque la palabra de Dios dice en el versículo 10 dice, y respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Dice el versículo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahí la mujer se da cuenta que no está hablando con un simple judío, se está dando cuenta que está hablando con ella dice, me parece que tú eres profeta, porque verdaderamente ella se da cuenta que él sabe la verdad de su vida. Y ahora podemos entender por qué es que ella se acerca a un pozo a las 12 del día. ¿Por qué es que ella también a la primera reacción o interacción con Jesús, digamos que ella, cuando Jesús le dice, dame de beber, ella lo primero que hace, decimos por ahí, es como que tener una reacción evasiva, como decir, ¿y por qué me pides tú? Vemos que hay en ella un corazón herido, porque es una mujer que ha tenido en ese tiempo, yo creo que si ahorita es complicado para una mujer decir, ya he pasado por 2, 3 matrimonios, pero en ese tiempo decir, 5 maridos has tenido, pues la mujer ha pasado por muchas situaciones emocionales difíciles, muchas situaciones sociales difíciles, porque como lo digo, en ese tiempo era un tiempo de mucha opresión para la mujer. Entonces, yo me imagino cuando uno se casa, pues lo hace con la mayor ilusión y de repente se termina y pues obviamente duele, pero eso le pasó a esta mujer no una, no 2, no 3, 5 veces. 5 veces que ella dice, 5 maridos, le dice Jesús, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ese ya es el 6º. Entonces, me imagino que esta mujer ha pasado por mucho rechazo de su pareja, de sus esposos, mucho rechazo emocional y también
podemos darnos cuenta de que tal vez por eso muy probablemente haya sido ella juzgada en una sociedad como la que ella se encontraba. Entonces era una mujer que tenía sed no solamente física en ese momento, sino que en la mujer había una sed espiritual, una sed emocional, una sed de sanar esas heridas, una sed de sentirse completamente amada, una sed de sentirse completamente valorada, una sed de sentirse incluida en donde ella vivía. Una situación muy difícil, hermana. Y hoy te quiero hablar, como lo dije desde un principio, de esa agua que es un agua diferente. Nosotras, hermana, hemos sido también creadas con esta necesidad de tener una conexión con Dios. Muchas veces en la sociedad y muchas personas intentan llenar ese vacío con otras cosas, como ropa, un trabajo. A veces la gente dice, voy a obtener este trabajo, lo tenemos y queremos seguir y queremos más porque hay algo dentro de nosotros que no está completamente satisfecho. Hay algo dentro de nosotros que estamos buscando, pero que tal vez no sabemos, cuando no somos cristianos, no sabemos bien qué es. Pero qué importante es que muchas veces, aún en el cristianismo, aún siendo hijas de Dios, buscamos inconscientemente llenar ese vacío con cosas superficiales. Buscamos llenar esa sed, así como la mujer samaritana fue al pozo de agua por una sed física y que en una hora o tal vez llegando a su casa con el agua que llevaba me imagino muy probablemente que ella llegaba a pesar de tomar agua en el pozo, pero llegaba a su casa y tomaba más agua por las condiciones. Muchas veces así también nosotras buscamos llenar esa sed como lo dije, tal vez con materialismo, con un trabajo. Muchas de nosotras buscamos llenar nuestra sed con nuestra familia. Y no estoy diciendo que cuidar de nuestra familia sea malo, no, al contrario, es una bendición que el Señor nos da y es un ministerio que Dios nos da. Pero muchas de nosotras su único refugio es la familia, mis hijos. ¿Y qué pasa cuando el día de mañana nuestros hijos crecen, se casan, se van? Entonces queda un vacío en nuestra vida. Queda un vacío. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin ese trabajo? También queda un vacío en nuestra vida. O tal vez sirviendo, estemos buscando llenar ese vacío. Sirviendo a Dios, estemos buscando llenar ese vacío. Con un ministerio que tal vez si el día de mañana nos dicen, no sé, hermana, ya no va a seguir en el coro o en la tesorería, va a apoyar de otra forma, pero entonces sentimos ese vacío en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es ahí donde recurrimos y la importancia de este mensaje. Todos tenemos una sed espiritual, hermana, tenemos una sed que solamente el Señor nos puede dar. Y qué hermoso ver cómo en este pasaje el Verbo hecho carne, Dios mismo, va al encuentro de esa mujer. La mujer, Jesús no la iba a encontrar en Jerusalén o en Galilea. Jesús sabía que esa mujer se encontraba en Samaria y sabía que esa mujer que necesitaba de él iba a estar en ese pozo. Entonces él va a su encuentro de esa mujer. A la hora más difícil, a la hora más complicada, él va y dice la palabra de Dios, que por eso dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 4, que para él era necesario pasar por Samaria. Y dice, y nos explica también un poco de la humanidad del Señor,
porque dice que él estaba cansado del camino y entonces se sentó al lado del pozo. Qué hermoso, hermana, saber que aunque Jesús hecho hombre en su humanidad, en ese camino se cansó, tuvo sed, le dio sol, y yo creo que todos hemos experimentado ese tipo de cansancio, donde a veces decimos lo único que quiero ya es descansar, es sentarme, es refrescarme, pero aún así Jesús fue al pozo para arreglar este problema con la mujer samaritana. Y no era nada más la sed física, sino que va más profundo. Y como lo dije, es una sed espiritual, una sed emocional, una sed de ser reconstruida, una sed de ser valorada, una sed de ser escuchada también. Y va nuestro maestro y le dice a ella, dame de beber. Y como lo dije al principio, tal vez al principio ella tiene una reacción como decir, ¿y por qué tú me estás pidiendo a mí eso? Si los judíos y los samaritanos no nos tratamos. Y Jesús todavía con esa paciencia, con ese amor, le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Qué hermoso, hermana, saber que Jesús le dice, si tú conocieras el regalo de Dios, si tú conocieras lo que el Señor tiene para ti, le pediríamos. Si conociéramos tú y yo más del Señor, hermanas, oraríamos más. Si tuviéramos una relación más profunda con el Señor, estaríamos aún más apegadas a Él. Y es por eso que Él nos dice, y Él te daría agua viva. Y dice la palabra más adelante, porque dice, porque el que bebiera de esa agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermana, este día en este devocional es invitarte a que tú y yo conozcamos ese don que Dios nos da y corramos, hermana, a esa fuente de agua viva que puede saciar nuestra sed. Esa fuente de agua viva que no termina nunca. Esa fuente de agua viva que es la única que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. No es el trabajo, hermana, no son los hijos, no es el ministerio, aunque el ministerio es precioso, los hijos son hermosos, nuestro esposo es una bendición, pero eso no va a llenar esa sed que tenemos como personas, como humanos, como hijas de Dios. El único que puede llenar ese vacío es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Jesús le dice, Él te daría agua viva y no tendrás sed jamás, sino que el agua será una fuente que salte para vida eterna. Qué hermoso y qué hermosa imagen nos da Jesús. Es una fuente que salte. No nos dice es un vaso que nunca se va a acabar. No, es una fuente. ¿Cómo te imaginas una fuente? Como algo que incluso tienes para repartir. Es como cuando vamos no sé, a las plazas, por así decirlo, al Zócalo, y hay una fuente, y está haciendo mucho calor, todos alrededor de esa fuente para refrescar nuestras manos o para tocarla, para admirarla. Y por eso Jesús dice, es una fuente, porque también nos va a permitir, cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos va a permitir ser de bendición para los demás, nos va a permitir compartir lo que tenemos a los demás. Pero era importante que Jesús, que la mujer samaritana supiera estas palabras, aún a pesar de la condición en la que se encontraba. Porque muchas veces ocultamos nuestra condición.
Muchas veces estamos también luchando con algún pecado, estamos luchando con pensamientos, estamos luchando con sentimientos que no nos atrevemos a decirlo. Pero qué hermoso que Jesús ya sabía la condición de esta mujer y aún a pesar de su condición le dice, si tú me conocieras, si tú conocieras el regalo, el don de Dios, yo te daría agua viva y habría una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús no la juzga por ser una mujer. Jesús no la juzga por ser una samaritana. Jesús no la juzga por ser una mujer que no ha llevado una vida de orden. Jesús no la juzga a pesar de su situación actual. Y Jesús, hermana, no nos juzga a nosotros, pero sí sabe de nuestra condición. A pesar de la condición en la que nos encontramos, Él no nos juzga, sino que nos dice, ven y toma de esa agua. Un agua que sacia nuestra sed, un agua que es para vida eterna, un agua que no nos dará sed jamás. Y después, y es por eso que Dios, que Jesús la confronta con este pecado, con esta forma de vivir. Y es donde también nos confronta a nosotras, hermanas. Te digo, no sé, muchas veces luchamos con ciertos pensamientos, con sentimientos, con actitudes, como lo dije, con tratar de llenar ese vacío con otras cosas. Pero hoy Jesús está aquí para decirnos, conoce ese don de Dios. Ven y toma de esa agua que nunca se acabará. Ven y toma de esa agua que nunca más dará sed. Y hoy te invito, hermana, a que nos sumerjamos en las profundidades de conocer a Jesucristo. Hoy voy a cerrar ya este tiempo. Dice la palabra de Dios, por eso decía el salmista David en el Salmo 42:7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Dice, un abismo llama a otro. David reconocía que en su vida había un abismo, había faltaba algo en gran manera. Pero dice, pero esos abismos fueron llenados por tus cascadas y tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y es importante, hermano, entender que esta invitación que Jesús nos hace no es en lo superficial, sino que nos sumerjamos en la presencia del Señor día a día, que conozcamos al Señor. Muchas veces en las tareas del hogar, del trabajo, del día a día, el día se nos pasa rapidísimo y tal vez oramos muy superficial o leemos nada más como para decir, bueno, aquí ya está mi devocional y lo leí para no sentirme mal. Pero el Señor nos dice, conoce ese regalo que el Señor te da. Conoce ese don de Dios. Sumérgete en las profundidades de nuestro Señor Jesucristo. Sumérgete en conocer su palabra. Hay que sumergirnos en la oración y es cuando el Señor hará brotar en nuestro interior esa fuente de agua viva que sacia cualquier tipo de sed, que cambia cualquier pensamiento, que cambia cualquier actitud que no le agrade al Señor delante de los otros. Que cambia cualquier tipo de pensamiento, como lo dije anteriormente. Por eso la palabra de Dios nos invita a conocer más y más de nuestro Señor Jesucristo, hermana, porque nunca terminaremos de conocerlo al 100%, porque Él es eterno. Nosotras somos finitas, Él es infinito. Por eso dice la palabra de Dios, en Pedro nos dice, más bien crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y el apóstol Pablo también nos recuerda al final de su carta a los Romanos,
Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En el Señor, hermana, encontramos lo que necesitamos, no solamente para nuestra vida espiritual, sino Él también proveerá para nuestra vida física. La invitación es: sumérgete en las profundidades del Señor. Sumérgete en conocer su presencia, porque Él será el único que podrá saciar esa sed que tenemos todos inherentes en nuestro espíritu. Él será el único que podrá saciar y cambiar lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Así que hoy te pido a que reflexiones, como lo dije desde un principio. A lo mejor muchas nos hemos estado refugiando en nuestro trabajo, en nuestros hijos, en una serie tal vez, no sé, en una amistad, pero lo importante es que nos refugiemos en el Señor, que conozcamos más de Él y que seamos como esa mujer samaritana, de decir, Señor, eres tú verdaderamente el que viene. Tú eres el Mesías, tú eres nuestro Dios, tú eres quien lo sabe todo de nosotros, y aún así vas a nuestro encuentro, y aún así eres quien nos acepta, pero para cambiarnos también. Y hoy te pido, hermana, en este momento, que vayamos en oración a su presencia y que nos ayude el Espíritu Santo a conocerle cada día más, y que ponga en nuestra vida ese anhelo de su presencia día a día en nuestra vida. Bendito Señor, hoy nos encontramos delante de ti, Padre, agradecidos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos has recordado la importancia de sumergirnos en tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú eres esa fuente de agua viva, Señor. Tú eres quien puede saciar nuestra sed. Tú eres, Señor, tú eres, Señor, quien puede, Señor, cambiar también nuestra vida, Padre Santo. Gracias porque así como un día fuiste al encuentro de esa mujer, Señor, hoy nos recuerdas, Señor, que también vienes a nuestro encuentro, Padre. Hoy nos recuerdas, Señor, que eres tú, Señor, quien nos habla. Eres tú quien nos dice, conóceme cada día. Y hoy te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe cada día a conocerte más, a sumergirnos en las profundidades de las riquezas de tu sabiduría, Señor, a sumergirnos en el conocimiento de ti, Jesús, a enamorarnos cada día más y más de tu presencia, Señor, para que seas tú quien transforme nuestra vida, quien cambie nuestros corazones, Padre Santo, y que pueda, Señor, saciar verdaderamente esa sed que tenemos, no una sed física, Señor, sino una sed espiritual, una sed emocional que muchas de nosotras, Señor, traemos, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que seas tú quien esté obrando. Pon esta palabra en nuestros corazones y permítenos, Señor, ponerla en obra en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos porque has hablado y porque sabemos que tu Espíritu Santo está obrando en nosotras, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas. Pues gracias por estar aquí en este día. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y un saludo a nuestras hermanas del comité y a todas ustedes. Si les gustó, compártelo, hermana, y es una bendición estar aquí compartiendo. Que el Señor les bendiga y que tengan muy buen día en este día. Amén.